Sobre las desigualdades de la gente indígena de Oaxaca, México. Yo me llamo Eva Sandoval. En mi presentación de hoy les voy a hablar sobre las razones de por qué la gente indígena de Oaxaca están en constante opresión y por qué sufren por injusticias, represión y discriminación por su sociedad. Lo que llamó mi interés en este tema y por qué decidí en hablar sobre este tema fue mi experiencia en estudiar a los exteriores de Oaxaca en el verano de 2004 por 2 meses. La ciudad me fascinó por el ambiente amplio de cultura y tradiciones. Me interesó bastante a saber por qué la gente protestaba en todos los lugares de Oaxaca, como en el Zócalo y las calles y enfrente de las iglesias. Mirando las banderas con la palabra CIPO, Consejo Indígena Popular de Oaxaca, exhibidas por todos los lugares, con fotos reales de gente indígena asesinada, me provocó en investigar más sobre las razones en por qué están en opresión. Lo que va a consistir en mi presentación de hoy es una introducción de quién son la gente indígena, el impacto que tuvo la conquista española con la opresión de las indígenas, la cultura indígena y sus tradiciones, y por qué protestan los indígenas, y por fin en saber qué podemos hacer para ayudar a esta situación. Población indígena. Oaxaca es considerada el estado de México más pobre y menos desarrollada, con la población de más residentes indígenas. 60% de la población es indígena y se encuentra una relación con la pobreza y los números de residentes indígenas. El resultado significa una discriminación sobre la gente indígena que los mantienen en su pobreza. Historia indígena de Oaxaca. Había más de una docena de diferentes culturas indígenas con diferentes dialectos cuando los españoles llegaron a Oaxaca en 1521. Hoy en día se encuentra a mitad de esos números, pero dos grupos que han sobrevivido desde esos tiempos son los zapotecs y mixtecs, que en Oaxaca hoy sus culturas y tradiciones todavía viven. La conquista española. Cuando los españoles entraron en Oaxaca, el conflicto entre la población indígena se presentó. Los zapotecs se entregaron sin luchar y los mixtecos y aztecas se resistieron. Porque se entregaron los zapotecas, muchas de sus tradiciones han sobrevivido. Los españoles les ofreció la paz, dándoles la autoridad a los campos afuera de la ciudad, donde continúan a vivir muchos de ellos en día de hoy. El impacto de la conquista. La conquista española generó profundos cambios en la sociedad indígena. La guerra afectó la realidad de la demográfica y provocó muchas muertes. En la consecuencia de ella, poblaciones enteras fueron destruidas y los sobrevivientes esclavizados y prácticas esclavistas contribuyeron no solo a la disminución de la población nativa, sino también a la pérdida de las lenguas. Desigualdades y luchas indígenas. Otras desigualdades que trajo la conquista española fue trayendo con ellos enfermedades, los cuales los indígenas no tenían resistencia. Enfermedades como peste bubónico, viruela, sarampión y diferentes infecciones. La población indígena no carecía de resistencia inmunológica y muchos murieron a causa de eso. Las desigualdades de hoy. En el estado de Oaxaca, los pocos médicos que hay viven en la ciudad. Los indígenas que viven en los campos todavía dependen en los curanderos.
Sus hogares no tienen electricidad o agua corriente y no hay escuelas en los campos donde puedan ir sus hijos. El gobierno mexicano no hace nada para ayudar a esta situación. Hace las cosas peor en tratando de quitarles sus propias tierras y matándolos si resisten. Ingresos hogares. En un estudio de ingresos hogares en Oaxaca, se comparó los ingresos hogares de la gente indígena con los ingresos hogares de gente que no eran de población indígena y se encontró 85% diferencia de ingresos. Esto relevó una discriminación contra la población indígena. Aunque los indígenas tengan más familiares para poder trabajar, no son empleados por ser indios y mantienen en su pobreza. Pueblos artesanales. Toda la fama de Oaxaca viene de la cultura y tradiciones indígenas. Por su cultura y tradiciones se pueden encontrar diferentes pueblos de artesanía. Sus tradiciones del arte han sobrevivido por miles de años. Los familiares que trabajan vendiendo el arte han pasado esta tradición de generación a generación por miles de años. Yo tuve la oportunidad de conocer una familia que venden alebrijes por generaciones. Al llegar al pueblo de Arazola, tienes que llegar por taxi. Es un pueblo que está a 30 minutos afuera de la ciudad. El taxi nos dejó en medio del pueblo y un niño de 9 años los recibió para ser nuestro guía. Él los llevó adentro de las casas de la gente que venden los alebrijes y la gente era muy amables. No los apresuraron a comprar y un hombre sacó un libro de fotos y los enseñó a enseñarlos de su familia que han trabajado vendiendo alebrijes por generaciones. Él era muy orgulloso de su arte y hasta los dijo que un par de sus pantalones estaban exhibidos en el Museo Smithsonian en Nueva York. Tradiciones indígenas del arte consisten de alebrijes, que es madera trinchada cuidadosamente pintada de mano, en el pueblo de Arazola. En Tenochtitlán del Valle se encuentra tapetes, una tradición de los zapotecs. En Arazompa, el barro verde, y en San Bartol de Coyopetec, el barro negro. La Guelaguetza. La Guelaguetza es una forma específica de opresión contra la gente indígena, porque la Guelaguetza reúne todos los aspectos de la cultura indígena, la música, el baile, su vestuario y comida, y la vende en una exhibición para hacer dinero al gobierno. Los únicos que tienen acceso al festejo son los ricos del pueblo y los turistas. Este evento atrae miles de turistas de todo el mundo, que aporta ingresos para la economía y la gente indígena sigue sufriendo por la pobreza. Ingresos de la Guelaguetza. 60,000 turistas viajan a Oaxaca para ver el festejo de la Guelaguetza. Los ingresos que consumen son $245,000 cada año. Ninguno de esos centavos está usado para sacar la población indígena de su pobreza. Protestas. Durante este tiempo de la Guelaguetza hay muchas protestas. Los indígenas protestan contra el gobierno porque ellos piensan que les está prostituyendo su cultura y comerciándola por dinero. Ellos consideran su cultura parte de sus vidas diarias. Y cuando hacen esto con ella, piensan que están quitándoles el valor y su dignidad. Ricardo Flores Magón fundó la organización llamada CIPO, Consejo Indígena Popular de Oaxaca. Es una organización social y democrática, formada por muchos pueblos. El CIPO de Ricardo Flores Magón es considerada la casa de la gente pobre, que están dispuestos a hablar juntos, trabajar juntos y triunfar juntos en la causa de la libertad
la justicia y la felicidad. Banderas del Sipo están mostradas por todos lugares en las calles de Oaxaca, recordando a la gente de las injusticias que sufren la gente indígena. Si nada se hace y el gobierno continúa a quitarles sus propias tierras, la población indígena, la belleza de la naturaleza y sus dialectos se pueden desaparecer. Por esto tenemos que parar de ignorar la situación que mantienen los indígenas en la pobreza. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer para ayudar a este asunto es algo bastante fácil. La primera cosa que se puede hacer es compañías publicitarias podrían lanzar promociones frente al valor de la cultura indígena en México y a los exteriores del mundo, demostrando la cultura como una ventaja exclusiva a la sociedad mexicana. La segunda cosa que podrán hacer es enseñarla en las escuelas en forma de una cultura moderna en vez de una cultura del pasado para ayudar a preservar la cultura para generaciones que vienen. Además, una cosa que cada uno de nosotros podemos hacer es comprar cualquier producto etiquetado por la Federación Comercial Justa, quienes soportan las cultivaciones de los indígenas, y el dinero va directamente a ellos y no en manos del gobierno. Estos productos se pueden encontrar en Whole Foods, Trader Joe's o en tiendas donde venden productos orgánicos. Gracias por escuchar mi presentación. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta porque no estoy muy clara. Yo siempre tengo preguntas. ¿Cuál me dijiste que era la población de Oaxaca? ¿Cuál es 60 miles de la población de Oaxaca es indígena? 60,000. 60%, perdón. ¿Y cuál es la población de Oaxaca? ¿No sabes? No sé de mi mente, pero... No, yo soy el diablo, ¿eh? Si 60,000 es la población... No, 60%. Si el 60% de población de X, no sé cuál número. Y este señor es el fundador de una organización de 2,000 indígenas. ¿Tú no crees que es una minoría? Se me hace que la población indígena es más en Oaxaca de todos los otros lugares en México. No, por las estadísticas que presentas, no estoy muy clara y tienes que ponerte a pensar en eso, ¿no? Porque si no, una de tus argumentaciones se tendría que venir abajo, ¿no? Porque sería una minoría muy pequeña, ¿no? La que está de activismo, ¿no? Y otra cosa que quiero... Sí, los activistas que pelean el Sipo sí es muy pequeña. Muy pequeña. Sí es. Entonces, otra cosa que me llama la atención es que cuando tú hablas de discriminación, para que te pongas a pensar cuando tú hagas tu trabajo, cuando estés escribiendo, recuerde que en México toda la población no se reconoce en grupos étnicos, nomás que se reconocieron los grupos indígenas durante los años 40. No existe como aquí divisiones en Estados Unidos, así que todos son mexicanos. Fíjate en esos detalles cuando tú vayas a escribir tu papel para que lo refuerces, ¿no? Con datos concretos y hechos concretos y no te salgas de la verdad, ¿eh? Tú hablaste un poco de la Guelaguetza y se suele reconocer a la Guelaguetza como una celebración de las culturas indígenas de Oaxaca. Y quizá por eso vaya esas 70,000 personas cada año. Pero ahora tú dices que es una forma de oprimir al pueblo. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Por todo el dinero que hacen por la Guelaguetza,
todavía el gobierno no les da nada de dinero a los indígenas. Todavía siguen en su pobreza y siguen asesinándolos y quitándoles sus tierras. Y la Guelaguetza está fundida por el gobierno, la gente del como edificios oficiales del gobierno están protestados por eso. Así que no es patrocinada por un grupo indígena, es patrocinada por el gobierno. No, es totalmente del gobierno y por eso protestan, porque es su cultura que están vendiendo. ¿En la Guelaguetza participan los indígenas de Oaxaca o el gobierno que patrocina este evento nos importa de otras partes de México? No, todos las personas son de Oaxaca que participan en los bailes. Algunos de ellos sí son indígenas y no sé si lo hacen nomás para poder bailar y porque les gusta, pero algunos sí son indígenas, pero no pienso que son los muy pobres, son los que... El problema es que tienes que buscar la población, porque si no se te echa abajo el argumento, ¿no? Si tuvieras la población completa y trajeras el número constante de indígenas y el número de indígenas que participan en la fiesta, te reforzaría tu argumento, ¿no? Así estás en el aire, ¿no? Okay. Así de números exactos de... yo sé, por ejemplo, que la ciudad de Oaxaca, no el estado de Oaxaca, tiene unos 500,000 habitantes, quizás aún más, ¿no? Así es un número ya bastante grande. Y 60% de ellos... Cuando los mestizos se acuerdan de los bailes, de verdad, sale siempre del baile, del baile de salón al baile popular y viceversa, ¿no? Eso es intercambio de cultura. Ok, gracias.